carta, la carta a los hermanos en Filipo o los filipenses. Y decíamos que esta carta de Pablo se conoce como la carta del gozo. Aquí va a encontrar esa palabra repetidas veces, ¿verdad? La palabra gozo. Él dice a la iglesia que se gocen, él se goza, y bueno, menciona mucho. Pero lo curioso es que Pablo escribe esta carta estando en prisión. Decíamos, ¿verdad? Estando encadenado, él está escribiendo la carta, pero está mencionando que él está gozoso, él está feliz, y que insta al pueblo a que también tenga ese gozo en el Señor. Amén. Entonces, cuando se escribe la carta, no mucho tiempo después de que Cristo muriera, él escribe esta carta y Pablo comienza a relatar, ¿verdad?, acerca de lo que ha tenido que padecer por causa del Evangelio. Por ejemplo, en el capítulo 2, verso 18, ahí mismo usted va a encontrar que dice: asimismo, gozaos. ¿Lo tiene ahí? Gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Él, ¿cómo está entonces? Gozoso y regocijado en Cristo Jesús. Y insta a la iglesia de que también, así como él, estando en la cárcel, está gozoso, el pueblo tiene que estar gozoso también. Entonces vamos a hablar acerca del gozo, y acerca del gozo de un hombre que en un tiempo la Biblia le llamó el joven llamado Saulo. Pero aquí ya vemos a un hombre que habían pasado algunos años y había emprendido la obra, había comenzado el ministerio y había comenzado a ver lo mucho que tenía que padecer, que tenía que sufrir por causa del Evangelio, por causa del llamado que Cristo había hecho a su vida. Fíjense que la palabra gozo en el griego viene a sonar como un nombre quizás conocido, que es el nombre Jairo. La palabra gozo en el griego se dice Jairo, ¿verdad? Y esto es lo que significa: gozo, alegría, regocijo, una felicidad calmada. Y cuando se habla como una interpretación de la palabra Jairo, que es gozo, está hablando de un gozo que perdura. Un gozo que, aunque lleguen las adversidades, o lleguen los problemas, o llegue el dolor a la vida de la persona continúa con el gozo de Cristo en su corazón. Entonces, ese es el significado de esa palabra Jairo, que es la palabra gozo. Por ejemplo, en el texto que nosotros leímos para dar inicio, esa es la palabra que se encuentra en el griego, Jairo. Ese significado es el mismo o parecido al significado bienaventurado, ¿verdad?, que nosotros también encontramos en la Biblia, que es en el término griego Macarios. Y esto significa un gozo. Habla de ese gozo, hermanos, que la tristeza, la pérdida, la angustia, el dolor no pueden quitarlo de la vida de la persona que tiene ese gozo. Entonces el apóstol Pablo está hablando del gozo que él tiene, que ni las cadenas, ni la prisión, ni los golpes, ni la persecución han podido quitar de su vida. Y yo considero que no es que porque Pablo tuvo ese gozo, sino que ese es el gozo que da Cristo a todos los que creen en él. Un gozo que quizás, si pudiéramos o quisiéramos explicarlo, no tendríamos palabras suficientes, hermanos, para poder describir el gozo que se siente, de tal manera que este gozo no es igual que el que teníamos sin conocer a Cristo, porque por momentos nos gozábamos, pero llegaban los problemas y esos problemas nos tiraban al piso. En cambio, hoy en Cristo hay un gozo en la vida de la persona, que aunque llegan las dificultades, usted puede seguir alabando a Dios. Personas que en medio del dolor pueden elevar una alabanza al Señor. En medio de grandes problemas, hermanos, pueden adorar a Dios, pueden glorificar a Dios, pueden exaltar a Dios, porque el gozo que se les ha sido dado no depende de una emoción física o una emoción sentimental de la vida de la persona, sino que depende del Señor. Y cuando ese gozo viene de Cristo,
nada ni nadie podrá pagar ese gozo que hay en la vida del cristiano, que hay en su vida y hay en nuestras vidas. Gloria al Señor, gloria a Dios, aleluya. Pueden llegar muchas situaciones y, como mencionábamos, puede llegar la pérdida incluso de un ser querido, y se puede llorar mucho y se puede sentir dolor por la pérdida de ese ser, pero esa pérdida no te roba el gozo, porque incluso en medio de ese momento de sufrimiento puedes cantar a Dios, puedes estar confiado en ese gozo que el Señor da a la vida de la persona que le ha recibido. Como dije, es un gozo que no teníamos antes, es un gozo que nos fue dado juntamente con la salvación, porque desde el momento que Él nos perdona, nos salva, nos transforma, que Él viene a ser morada en nuestras vidas, a habitar en nosotros, Él trae ese gozo consigo mismo. Amén, hermano, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces, cuando se dice estas palabras, esa persona sabía muy bien lo que estaba diciendo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Qué nos hace mantenernos fuertes en los momentos de aflicción? El gozo del Señor. ¿Qué nos hace mantenernos, hermanos, firmes ante las acechanzas del enemigo? El gozo del Señor. Porque cuando las pruebas y el sufrimiento llegan por causa del Evangelio de Cristo, esto produce en nosotros paciencia. Y sabemos que estamos sufriendo por causa del Evangelio, y que aún ese sufrimiento, esa pena que estamos pasando, hermanos, tiene recompensa en Cristo Jesús. Amén. Que en medio del sufrimiento es cuando más mejor conocemos al Señor. Podemos vivir en medio de bendiciones toda la vida, pero nunca conoceríamos al Señor tan bien como lo conocemos en medio del dolor, en medio del sufrimiento, porque podemos ver la mano de Dios y de lo que Dios es capaz de hacer cuando estamos en dificultades. Amén, hermanos. Yo considero que en las aflicciones conocemos más a Dios que en las bendiciones, porque en las bendiciones nos podemos gozar, y mucha gente lo que hace es apartarse de Dios, no sigue orando, no sigue buscando porque lo tiene todo. Pero en las aflicciones te acerca más a Él. Las pruebas te hacen buscar más de Dios y ver cómo Dios puede obrar en lo que para nosotros parece imposible, haciéndolo Él posible. Gloria al Señor. Así es Dios. Y ese es el gozo del que el apóstol Pablo está hablando en este capítulo 3 y verso 1. Él le dice a los hermanos: por lo demás, hermanos, dice ahí, estás preso, gócense, porque yo me estoy gozando. Y no era de que él estaba tranquilo, no, estaba encadenado, estaba preso, pero él estaba gozoso. El gozo del Señor no lo había apagado las cadenas ni la cárcel, como mencionamos. Amén, iglesia. El apóstol Pablo llegó a confesar en su momento que él estaba juntamente con Cristo crucificado. Y esa crucifixión, o ese momento, esa vida pegada a Cristo en la cruz, de la manera que lo ilustra, haciendo una comparación del sufrimiento de Cristo y lo que Él estaba sufriendo o padeciendo por causa del Evangelio, lo lleva a aumentar su gozo. Porque aunque está sufriendo, está en Cristo. Y si está en Cristo, no se necesita más nada. Y si Cristo está en nosotros, ¿qué más podemos pedir? Amén, hermanos. Pudiera faltarnos todo, pero si Dios está con nosotros, lo tenemos todo. Lo tenemos todo. Amén, iglesia. Entonces, veamos lo que dice en Gálatas capítulo 2, y vamos a leer el verso 20, por favor. Léanlo, hermanos, si ya lo tienen. En Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios,
el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si usted nota, bueno, pudiera decir, con Cristo estoy juntamente crucificado y estoy sufriendo y estoy padeciendo, pero vean lo que el apóstol Pablo termina diciendo en ese versículo. Lo leemos nuevamente y pongamos cuidado lo que estamos leyendo. Dice, con Cristo, léanlo, hermano. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermano, el creer esto en nosotros tiene que producir gozo. Porque primero, no merecíamos que Él muriera, se entregara por nosotros. Amén. Primer lugar. Segundo lugar, estamos hablando de Dios. No estamos hablando de un ser humano, no estamos hablando, bueno, de alguien importante de la tierra. No, estamos hablando del Creador, al que nosotros habíamos ofendido constantemente y del cual éramos enemigos. Y Él decide que cuando ve en nosotros que no queríamos hacer las paces o reconciliarnos con Él, que en lugar de buscarlo a Él, nos alejamos más de Él, Él quiso venir y reconciliarnos consigo mismo. Amén, hermanos. Porque esto es lo que dice la Biblia referente al Padre, que envía al Hijo para reconciliar al mundo o al hombre consigo mismo. Pero ¿cómo es eso? Bueno, no es solamente que vino y les dijo, miren, mi Padre me mandó para reconciliarnos con Él. No, es que Él dio su vida. Él pagó por nuestros pecados, sufriendo todo lo que padeció por nosotros. Entonces, al hablar de Cristo y de su sacrificio, en nosotros, en todo cristiano, debe de provocar alegría, gozo en la vida. ¿Sí o no, hermano? Porque ahora somos salvos cuando no merecemos esta salvación. Porque estando perdidos, Él nos encontró y nos trajo hacia Él. Esto provoca gozo en la vida del cristiano. El saber que lo que ahora nosotros somos, lo que antes éramos y lo que ahora somos. Esto tiene que provocar gozo. Porque yo creo que nadie se siente triste porque ahora, bueno, su vida cambió. Yo creo que nadie se siente triste porque, bueno, antes vivía su vida perdidamente, la cual le producía dolor espiritual y físico, y ahora está en Cristo. Y que ahora tiene paz, y que ahora está confiado, y que ahora tiene gozo. O sea, todo esto en nosotros debe de provocar alegría en nuestras vidas. Y a eso se refiere el apóstol Pablo. Sí, estoy juntamente con Él crucificado. Pero no es con cualquier hombre, es con Dios mismo, que está juntamente crucificado. Y lo que ahora vive en la carne, lo vive por la fe. Amén, hermanos. Lo vive por la fe del Hijo de Dios. Entonces, mencionábamos que esa palabra juntamente crucificado es una expresión griega que es la palabra sus somos. Y esa palabra es lo que menciona el texto: estar en el mismo lugar o en el mismo cuerpo con alguien. Y es por eso que el apóstol Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Quizás físicamente es imposible porque no podían estar dos en la misma cruz, pero él está hablando de la unidad, esa unión que hay en Cristo, como esa unión que todo cristiano, hermanos, hemos tenido con Él, de tal manera que la iglesia ha venido a ser el cuerpo de Cristo y Él la cabeza de la iglesia. Amén. Entonces, al unirnos con Cristo, porque esto es lo que nos enseña la palabra, todo lo que Él padeció, lo hemos padecido nosotros. Juntamente con Cristo, o estoy crucificado juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, porque así como Él murió, nosotros hemos muerto también. ¿Sí? Morimos al pecado para tener una nueva vida en Cristo Jesús. El apóstol Pablo aseguró gozarse en el sufrimiento
por causa de los hermanos. Cuando escribe la carta a la iglesia en Colosa, él les dice que ese sufrimiento por ellos a él le provoca gozo en su vida. Veamos lo que dice Colosenses capítulo 1 y verso 24. ¿Lo tenemos? ¿Qué dice, hermano? Lo tenemos ahí. Ahora me gozo por lo que padezco por vosotros. ¿Quién se va a gozar por padecer por alguien? Ah, miren cuánto estoy sufriendo por ustedes y qué alegre estoy. El apóstol Pablo dice que se goza por padecer por causa de la iglesia. ¿Ven, hermanos? O sea, es que al leer lo que Pablo dice en cualquier carta que haya escrito, hermano, vemos a un hombre totalmente diferente, no un hombre común. Y no es porque él sea diferente a los demás como hombre, sino por la obra que Cristo hizo en su vida. Y como dije, esa es la obra que Dios hace en la vida de todo cristiano. ¿Ven, iglesia? Es la obra que el Señor hace en la vida de todo cristiano. Entonces, el texto dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne. ¿Qué dice ahí? Lo que falta. Así dice, ¿verdad? Lo que falta. Entonces, lo que dice ahí, para lo que padezco, esa palabra es la palabra griega parascaleo. Y esa palabra significa preparar o preparación. El apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia: miren, todo esto que estoy padeciendo por ustedes, yo me gozo, aunque es un principio de todo el sufrimiento que viene. No es que, bueno, sufrió y tranquilo, no, es que viene más sufrimiento. Y el apóstol Pablo lo tenía bien claro, y es lo que le está diciendo a la iglesia. Porque bueno, nosotros lo entendemos en la traducción que nosotros tenemos de esta manera, ¿verdad? Dice: ahora me gozo en lo que padezco, o en el principio, dijera Pablo, en esto primero que estoy padeciendo por ustedes, aunque lo que venga más tarde sea mayor el sufrimiento, yo me gozo hoy por el sufrimiento que yo estoy pasando por causa de ustedes. Amén, hermanos. Creo que en este tiempo esas palabras no las escuchamos tan seguido, pero digo que alguien las diga con honestidad. ¿Sí o no, hermano? Poco se escucha esto. Entonces el apóstol Pablo le escribe a la iglesia y le dice: yo me gozo en lo que estoy padeciendo por ustedes y cumplo en mi carne lo que falta, porque él sabe que viene más, lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Él sabía que le venían más aflicciones por causa del evangelio. Ahora, hemos visto la vida del apóstol Pablo, quizás brevemente hemos estudiado lo que fue Saulo de Tarso. Encontramos en Hechos que él respiraba aún amenazas de muerte en contra de la iglesia. Jamás el apóstol Pablo se le cruzó, hubiera pensado antes de conocer a Cristo, que un día él se sentiría gozoso por sufrir por aquellos que está persiguiendo. Jamás en su corazón pasó esa idea. Pero Cristo llega a su vida y lo transforma, y las palabras de Cristo fueron claras desde el momento que lo llamó, que le era necesario padecer mucho por la obra. Amén, hermanos. Dios le habla a Ananías y le dice las mismas palabras a Ananías. Él tiene que saber cuánto va a padecer por causa del evangelio. Él sabía que venía sufrimiento para su vida, pero él sabía que si ese gozo llegaba a su vida, lo fortalecería siempre, y que estaría dispuesto a sufrir, padecer todo lo que fuera necesario por causa del evangelio.
De tal manera que cuando escribe la última carta, sabiendo que ya le quedan pocos días de vida, él la escribe con gozo. Y le dice, hermanos, a Timoteo, si no me equivoco, ¿verdad? He peleado la buena batalla. Segunda de Timoteo. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. ¿Verdad que sí? Por lo demás, me está guardada la corona de vida. Cuando dice, me está guardada la corona de vida, es porque sabe que va a morir. Él sabe que va a morir. Y no vemos a Pablo llorando por eso. Él escribe la carta a este joven pastor para que recobre fuerza y se goce en el camino del Señor. Y que también le enseña que en el camino del Señor hay sufrimiento. Pero en medio de ese sufrimiento, el cristiano puede gozarse en Cristo Jesús. Porque Dios fortalece la vida. ¿Quién de los que han recibido a Cristo no han sufrido por causa del Evangelio? Yo creo que todos lo hemos hecho. Al hacer la obra del Señor, al hacer la voluntad de Dios y a vivir una vida en Cristo. Y desde el momento que comenzamos a vivir la vida en Cristo, el mundo comienza a desconocernos y comienza a perseguirnos y comienza a atacarnos de diferentes maneras. Nuestras vidas, de diferentes maneras. Y como mencionábamos en los mensajes pasados, muchas veces son los de la misma casa los que se levantan en contra de esa persona que está buscando al Señor, que está sirviendo al Señor, porque no entienden nada de lo que es el Evangelio, o una vida en Cristo, o una relación con Cristo. Y hay una enemistad en el espíritu que está operando en aquella vida que no ha creído en Cristo, que no tiene en Cristo, y el espíritu que está operando en la vida que tiene a Cristo. Y estos están batallando todo el tiempo, lo dice la Biblia. Amén, hermanos. Y están en esa lucha espiritual, pero en medio de esa lucha estamos nosotros. Amén, hermanos. Pero nosotros sabemos claramente quién es el que gana en esta batalla. Mientras tanto se está librando esta batalla en nuestra vida física y espiritual, nosotros alabamos al Señor con gozo. Nosotros glorificamos al Señor con gozo. Bendito sea el Señor. Porque la Biblia de hecho a nosotros nos dice que tenemos que padecer por causa de Él. Amén, hermanos. Tenemos que padecer por causa del Evangelio. De tal manera que en el sermón que se conoce como el sermón de las bienaventuranzas, Jesucristo dejó claro el panorama de la vida cristiana. Amén, hermanos. De repente Jesucristo dijo, bienaventurados los que lloran. Pero ¿y por qué van a llorar? Bueno, por causa del Evangelio. No son bienaventurados los que lloran, como decíamos, hermanos, por los problemas en que se meten sin consultar a Dios. Esos no son bienaventurados. Bienaventurados son los que lloran por causa del Evangelio. Amén, hermano. Ellos recibirán consolación. La Biblia dice que recibirán consolación. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. ¿Cuál es nuestra reacción, ¿verdad? Mejor dicho, cuando escuchamos que alguien está murmurando en contra de nosotros? No crea que es bueno, qué gozo que tengo porque mi hermano, vieran cómo anda hablando de mí. Y cuando lo ve le da un abrazo y es posible un beso, ¿verdad? Conozco lo santo, hermano, porque vieras qué gozo me provocas cada vez que escucho que tú hablas cosas de mí. No, no es así. No es así. Pero ¿sabe qué nos dice el Señor? Gócense, alégrense. Y hablamos de ese gozo que los problemas no lo quitan. Hablamos de ese gozo que la pérdida no puede moverlo de nuestras vidas, porque es el gozo del Señor. Gozaos y alegraos, así dice la Biblia. Y luego cuando habla de los que son perseguidos, porque así persiguieron a los profetas. Mire con quién nos comparan. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Eso es lo que dice la Biblia.
Los compara con estos grandes profetas de Dios, hombres que sufrieron por causa del mensaje del Evangelio, porque no hay otro mensaje. El mensaje del Evangelio. Hablamos de un Jeremías que cuando da la profecía que los iban a llevar cautivos y que no le parece muy bien al rey cuando escucha todo esto, bueno, lo encierra en la cárcel, lo mete en un pozo y ahí está el hombre sufriendo. ¿Quién le ayuda? Nadie, absolutamente nadie. Y todo esto lo tuvo que padecer por causa del mensaje de Dios que él tenía que llevar, impartir, predicar. Y pudiéramos mencionar a muchos que entregaron su vida, de tal manera que incluso la misma historia nos enseña acerca de Isaías, el profeta Isaías, que lo meten en un tronco de un árbol, hermano, y comienzan a cerrarlo por la mitad. Qué bueno fuera, bueno, le pusieron la motosierra y rápido, bueno, lo partieron ya, tranquilo. Pero es que en ese tiempo no había eso, hermano. Poco a poco, aquel hombre sintiendo que la sierra, el serrucho, iba entrando en su cuerpo, y el dolor que estaba provocando todo esto. ¿Por qué? Por causa de la predicación, por causa de la palabra de Dios, por causa del Señor. Amén, hermanos. Hebreos nos habla de una lista bastante amplia de hombres que vivieron por la fe, pero en medio de un sufrimiento. Y en medio de ese sufrimiento ellos tuvieron gozo. Habla de un Moisés que, aunque no pudo entrar a la tierra prometida, pero la Biblia habla de él que esperaron una tierra mejor. Visualizaron una tierra mejor, por usar esta palabra, una ciudad mejor, no hecha por manos humanas. Y esto tenía que provocar gozo en la vida de ellos, que aunque él no entró a esa tierra, pero sí iba a entrar a la otra. Amén, hermanos. Que aunque él no habitó en las ciudades que se iban a construir, pero sí habitó en la ciudad que Dios había prometido. Entonces todo esto provoca gozo a la vida del cristiano. Hermano, incluso cuando la muerte llega a la vida de un cristiano, cuando la muerte llega a la vida de un cristiano, sabe que después de esa muerte, aunque físicamente el cuerpo reacciona, porque esto es natural, nadie se quiere morir. Esto es natural del cuerpo, de la sobrevivencia, nadie se quiere morir. Pero aún así, el cristiano sabe que vive en una esperanza de que después de la muerte hay vida eterna en Cristo Jesús. Amén, iglesia. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Eso es lo que provoca a Cristo en la vida del cristiano. Gozo en medio del sufrimiento. En medio del sufrimiento. Esto es lo que provoca gozo, seguridad de que nos vamos con Cristo. Y al saber que nos vamos con Cristo, tiene que haber gozo. ¿Sí o no? Diferente fuera que se sepa que va a un sufrimiento eterno, y quién lo va a poder sacar de él. Las personas mueren llorando, afligidos, porque no arreglaron cuentas con el Señor. Pero el que está listo, el que está preparado, aunque físicamente el cuerpo no quiere morir, pero hay esperanza de vida eterna. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Entonces hablábamos acerca, ¿verdad?, de esto y muchas otras cosas más que la Biblia menciona de los hombres de Dios que sufrieron, tuvieron que padecer, pero lo hicieron con gozo. La Biblia habla de Esteban, incluso, que cuando está siendo apedreado, dice que mira hacia arriba y el cielo se abre y ve a Jesucristo sentado a la diestra del Padre. ¿Verdad que sí? Y él comienza a elevar una oración de tal manera que puede pedirle a Dios que les perdone el pecado que están haciendo. No les tomes en cuenta este pecado. Está orando por los que lo están matando. ¿Sí o no? Sí.
está orando, hermano, por los que lo están matando. ¿Y cuál es la reacción nuestra muchas veces cuando alguien ha dicho algo de nosotros? Pues ni acercarse le quiere. ¿Y que para qué le va a hablar? ¿Para qué le va a hablar? Si ha hablado cosas, ¿verdad?, incluso imposible que ni sean, o aunque sean, siempre causa enojo. Pero a aquel hombre le estaban quitando la vida y está pidiendo a Dios por él. Amén. Entonces, decíamos, el apóstol Pablo también pudo confesar, hermano, que llevaba las cicatrices o las marcas de Cristo en su vida. Veamos lo que dice la Biblia en Gálatas capítulo 6, verso 17. Gálatas 6, 17. Nadie me cause molestia, dice. De aquí en adelante, nadie me cause molestia. La palabra kopos del griego. Y esta palabra significa trabajo, fatiga o problema. Nadie me cause problemas. ¿Ven? De aquí en adelante, nadie me cause molestias. ¿Por qué dice ahí? Las marcas del Señor Jesús. ¿Cuáles fueron las marcas del Señor Jesús? Antes de que Él muriera, ¿qué es lo que hicieron con Él? Lo golpearon, lo azotaron. El apóstol Pablo está hablando de esas marcas. Llevaba las marcas de Cristo en su vida. Y de hecho, él relata, ¿verdad?, en su defensa, porque aún él fundando las obras, las iglesias, que la gente vio la mano de Dios, el milagro de Dios, hermano, cómo Dios respaldó la palabra que Pablo predicaba, haciendo prodigios, haciendo milagros. De repente la iglesia comenzó a dudar del apostolado del apóstol Pablo, del ministerio que Dios le había dado, siendo ellos incluso frutos de ese ministerio. Estaban dudando, bueno, poniendo en tela de juicio el ministerio. Y él tiene que escribir en algunas ocasiones a las iglesias en defensa de su ministerio que Dios le dio, de su llamamiento al apostolado que Dios le dio. Por ejemplo, vemos lo que él escribe en Corintios, segunda de Corintios, capítulo 11. Verso 24, ¿lo tiene, hermanos? El verso 24, vamos a leer hasta el verso 28. Vamos a ver. Del 23 en adelante, vamos a comenzar desde ahí. Dice, hay unas preguntas. ¿Son todos ministros de Cristo? O, mejor dicho, si leyéramos del verso 22, creo que vamos a hacernos más una idea de lo que él está defendiendo acá. Dice, ¿son hebreos? Hablando de los apóstoles, de los demás apóstoles. Yo también. Sí, ¿verdad? ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. Amén. Y luego dice en el 23, léalo usted. Son ministros de Cristo. Como si yo más bien Solo note usted todo lo que va mencionando acá. Mano, dice, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, más que quién, que los demás apóstoles que anduvieron con él, con Cristo. Yo más que ellos. Y luego dice, en azotes, ¿cuántos dice, hermano? sin número. Sin número. O sea, esto indica, miren, que lo hayan metido preso, lo hayan capturado alguna vez y bueno, le dieron 40 o 50. Bueno, él contara, bueno, son 40, son 50.
Pero cuando dice sin número, es que esto indica, hermano, de que lo golpearon varias veces, que ni se acuerda cuántos. ¿Sí? Perdió la cuenta. Perdió la cuenta de cuántos golpes le dieron a él por causa del Evangelio. ¿Lo detuvo todo esto? No, de tal manera que escribe la carta con gozo. Aproximadamente unos 15 años después de que Cristo lo llama, ¿verdad? Después de la muerte de Cristo, 15 años después él está escribiendo esta carta. Recuerde que lo que leímos del ministerio de Pablo fue a ¿qué sería? La proximidad del ministerio, cuando está reunido con los profetas y maestros, y ahí Dios habla a través de los profetas que lo apartaran a él y a Bernabé para la obra del ministerio. Oraron por ellos, después de haber ayunado al Señor, oraron por ellos, les pusieron las manos y los enviaron. No pasó mucho tiempo para que Pablo escribiera la carta a los Corintios, 15 a 20 años después de el llamado que Dios le hace a este hombre, y está escribiendo en su defensa. Amén, iglesia. Estábamos leyendo el versículo 23, ¿verdad? Entonces dice, en azotes sin número, en cárceles más que ellos. Bueno, Pedro y Juan estuvieron en la cárcel, creo que fueron 2 veces que estuvo Pedro. Una vez lo llamaron a interrogarlo, creo que fueron 2 veces que lo llaman a interrogación. En la última lo golpean a los dos, los amenazan. Luego vemos a Pedro que está en la cárcel y que Herodes lo quiere matar. Ya había determinado que para el siguiente día lo mataba, y el ángel llegó a medianoche o en esa noche y lo sacó de la cárcel. Llegó a la casa de Juan Marcos, donde estaban todos reunidos orando por él. Una joven abre la puerta, lo ve, cierra la puerta, y ella estaba gozosa diciendo que Pedro estaba afuera, pero no lo deja entrar. Pedro estaba en la cárcel. Entonces, pero cuando Pablo habla acerca de esto, por cárceles, bueno, yo más que ellos. Ellos han estado en la cárcel. Por si alguien dijera, bueno, es que Pedro ha estado, Pedro sí ha sufrido, porque Pedro estuvo en la cárcel varias veces, y dice él, yo más, por causa del Evangelio. Y no lo dice de una manera de estarse gloriando, sino en defensa del ministerio y de todo lo que ha padecido por causa del Evangelio. Y lo dice con pleno gozo en su vida, porque lo ha padecido por causa de Cristo. Amén, iglesia. Entonces, solo pensemos en los sufrimientos nuestros, hermanos, comparado a lo que estamos leyendo de la vida de este hombre. Yo considero que Pablo sí pasara riéndose todos los días, comparado a los sufrimientos nuestros, que a nosotros nos agobian y de repente venimos. ¿Y qué le pasa? Ay, mira qué problema grande. ¿Por qué no vamos y le preguntamos a Pablo, que le pedimos un consejo? ¿Cómo enfrentar los problemas? Porque este hombre yo lo veo siempre gozoso, escribiendo a la iglesia, animando a la iglesia, en cualquiera de las cartas que usted lea de Pablo. En cualquiera de las cartas siempre hay una palabra de aliento, de ánimo para seguir adelante, seguir luchando en el camino. Él dice que él sufrió, y sí sufrió por causa del Evangelio. Amén. Entonces leíamos el verso 23, ¿verdad, hermanos? Por cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. Peligro de muerte, y no es que está jugando. No es que, bueno, iba manejando y que de repente se le metió a alguien adelante. No es que lo quisieron matar de verdad. Peligro de muerte. Él sabía que corría peligro su vida por los caminos que iba, al lugar donde iba a llegar, o las personas que lo estaban rodeando. En peligro de muerte muchas veces. Ahora, comienza a explicar algunos de ellos. Dice, de los judíos, el 24, de los judíos 5 veces. Oiga esto, de los judíos 5 veces en peligro de muerte, de ellos, de los judíos. Yo no sé a qué número hubiéramos llegado nosotros. De los judíos 5 veces. Amén, hermanos. 5 veces dice, he recibido 40 azotes menos 1. ¿Cuántas veces recibió 39 azotes? 5 veces.
5 veces, hermano. 5 veces. Cinco veces lo azotaron. ¿Cuántos azotes le dieron cada vez? 39. 39. ¿Cuánto es? 195 latigazos. ¿Cuánto aguantará usted? ¿O cuánto aguantáramos nosotros? Él ya sabía, cada vez que lo agarraban los judíos, ya sabía lo que le iba a pasar. Pero aún así insistía en predicar el evangelio. En cierta ocasión nos relata la Biblia, que quizás más adelante vamos a ir hablando acerca de esto también, que en una de esas veces, hermanos, lo agarraron a pedradas y lo dejaron tirado pensando que estaba muerto. De esta manera lo declara la Biblia. Y ahí es donde algunos estudiosos especulan que fue cuando Pablo muere, y el testimonio que relata de hace 14 años o 13 años que había subido al cielo, fue en esa ocasión que algunos afirman que el apóstol Pablo verdaderamente murió y fue, ¿verdad?, llevado al cielo, y Dios le mostró cosas que no se le permitieron decirlas a la iglesia. Entonces dice que los hermanos lo rodearon y él se reincorporó y se levantó y se fue con ellos a predicar. Eso es lo que hizo. Siguió predicando. ¿Después de qué? Bueno, después de que lo dejaron por muerto. ¿Y qué fue a decir? ¿A desahogarse por todo lo que le habían hecho? No, a predicar el evangelio de Cristo. A eso fue. Entonces leíamos el verso 24, ¿verdad? De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. El verso 25 dice: 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. ¿Está viendo esto, hermano? Aunque el libro de los Hechos solamente nos registra un naufragio del apóstol Pablo, pero él menciona que tuvo 13. ¿Por causa de qué? Del evangelio de Cristo. De tal manera, hermano, era el gozo que había en su vida, que el gozo que trae paz a la vida de la persona. Hablábamos acerca de ese gozo, esa felicidad que trae esa paz y tranquilidad en medio de los problemas, ¿verdad? El barco se levanta un huracán o una tempestad, dice que vientos huracanados, el famoso huracán Euroclidón, si no me equivoco, que registra el libro de los Hechos, y los vientos les eran contrarios, hombres experimentados, había una guardia ahí de muchos soldados que iban custodiando no solamente a Pablo, tenían que ir más ahí, más presos, ¿verdad? Y se llega el momento en el cual ya no pueden mantener la nave en el mar o viento a popa, sino que incluso sueltan las amarras, las anclas que habían tirado para que la barca o el barco permaneciera, ¿verdad?, frente al viento, y se dejan llevar por el viento, y esto los lleva hasta la orilla, y como era viento tempestuoso, tuvo que haber hecho que el mar se agitara de una manera tan grande que cuando llegaron a orilla, las olas impulsadas por el viento golpeaban contra el barco, que comenzaron a quebrarlo. Comenzaron a quebrarlo. La gente, antes de todo esto, comenzaron a soltar, ¿verdad?, los barcos que llevan a la orilla, o los salvavidas, para que nadie se escapara, porque el soldado tenía miedo de que alguien se le escapara, y si a un soldado romano se le escapaba un preso, él tenía que pagar con la vida, y no solamente él, también su familia. Entonces lo que decidió mejor, soltar los barcos o las lanchas que lleva el barco, para que nadie se escapara, que si se iban a ahogar, que se ahogaran todos ahí. Pero salieron con vida, porque Pablo se pone a comer, ¿no? Y les dice: coman. Eran como, si no me equivoco, 11 o 12 días que llevaban sin decimocuarto, si no me equivoco, menciona 14 días, y comienza a comer, porque nadie quería comer por el miedo, la preocupación de que se iban a ahogar, y él comiendo, y dice: el ángel del Señor estuvo anoche conmigo.
y me dijo de que ni un cabello siquiera se iba a caer de la cabeza. Hermano, esto tiene que ser un milagro de Dios, porque se nos cae con solo que el viento nos dé, ya no digamos con peinarnos. Ahora imagínese usted siendo revolcados, arrastrados por las olas hacia la orilla. Ese golpe de las olas del agua, pero no se cayó ni un solo cabello. Esto lo dice la Biblia. Y yo lo creo, hermano, porque dijo bien. Salieron a tierra. El apóstol Pablo, bueno, la gente fue amable, dice, y explica, bueno, quizás vamos a hablar más adelante de eso, pero explica que fueron amables, tenían una fogata y los atendieron, les dieron de comer. Él se fue a buscar una rama, por ahí había una serpiente, lo mordió y era venenosa, y él tranquilo se sentó a calentarse. Todo esto que él venía padeciendo no le preocupaba en lo mínimo. ¿Sabe qué él quería? ¿Qué es lo que quería? Llegar al rey. Eso era lo que él quería, porque Dios le había prometido que le iba a predicar a los gentiles, a los judíos y a los reyes. Y él sabía que era una oportunidad, no importaba si tenía que arriesgar su vida, pero él quería llegar ante el César. Él había apelado al César. Amén. De tal manera que la Biblia nos enseña que por el pretorio, ¿cómo es la palabra? No pretorio, sino pretorio, esa es la palabra. Él caminaba porque viendo que Pablo era una persona de que no era un preso, ni había cometido asesinato, sino que era un problema religioso que los judíos lo estaban acusando, no era una persona de peligro, le daban ciertas libertades incluso ahí. Y cada soldado tenía su turno, tenía sus horas que permanecía encadenado con Pablo, de tal manera que los escritores contemporáneos a la fecha de que suceden estas cosas dicen que esos presos, cada preso que le ponían a Pablo era preso que se convertía a Cristo, porque aprovechaba en predicarle, en hablarle del evangelio de Cristo. De tal manera que en cierta ocasión en sus cartas relata que los mismos soldados que estaban custodiándole le servían a él por las situaciones de las cartas o las razones que él quería mandar a las iglesias. Amén, hermano. Encadenado. El hecho de que tuviera cierta libertad, esto no quitaba el que él estuviera preso y tuviera cadenas en su cuerpo. Pero aún así escribía y escribía cartas animando a los hermanos: hermanos, sigan adelante. Ah, Pablo, viera cuántos problemas estamos pasando aquí. Yo veo que nadie nos quiere en la iglesia, todos nos miran feo. ¿Oh, sí? Sí. Están tristes, viera qué tristes están. Ay, si tuvieran con las cadenas en sus pies. Ay, si les hubieran dado por lo menos una vez los 39 azotes. Imagínense Pablo diciéndonos eso, o respondiéndonos de esa manera. Hubiera tenido razón. Porque para nosotros los problemas que nosotros pasamos es que alguien dijo algo, o que de repente usted llegó y como, ¿verdad?, por eso del corona no le dan la mano, y usted dice, pues que no me quieren, no me aman. Eso no es eso. Pero esos son los grandes problemas, ¿no? Eso es que no nos miran bien, pues que no nos miren bien. Esto no es nada, esto no es padecer por Cristo. Padecer por Cristo, esto es lo que Pablo está mencionando acá. Entonces, veamos el verso, el mismo verso 25, ¿verdad? 3 veces he sido azotado con vara, una vez apedreado, no es que le tiraron una piedra y le pegaron y se le hizo, ¿verdad? Le rompió la cabeza. No, es que lo apedrearon de verdad. Por eso les digo, en esa ocasión que él lo dejaron como muerto, dice la Biblia que lo arrastraron por las calles. Lo arrastraron y que lo dejaron tirado porque ellos pensaron que lo habían matado. Y Dios hace la obra y lo reincorpora nuevamente, y el hombre se levanta para seguir predicando. Este es el apóstol Pablo. Entonces, hablábamos del tema sufriendo con gozo, y estamos viendo un ejemplo claro del sufrir con gozo en Cristo Jesús. Entonces dice también acá el versículo: 3 veces he sufrido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago
¿A dónde dice? En alta mar. O sea, sufrir naufragio no solamente bueno que el barco, porque cuando veían que la tempestad era demasiado grande y que el barco no iba a resistir, se orillaban o buscaban un lugar donde salir a tierra, o por lo menos cerca de la orilla el barco se hacía pedazos, pero les daba oportunidad de salir a los que sabían nadar, o por lo menos en alguna tabla que se desprendía del barco podían tirarse encima para flotar un poco sobre las aguas y salvar su vida. Pero quedarse en medio del mar, Dios mío. Había una persona allá en el lugar donde yo vengo, que él decía que era ateo, que él no creía en Dios, y él hablaba mucho en contra de los cristianos, y que Dios no existía y todo ese asunto. Un día le pasó lo que dice Pablo que le pasó a él, ahí en alta mar, o sea, a profundidades grandes, donde no se ve tierra siquiera, solamente el mar, agua nada más. Se da vuelta la lancha. Y como fue de noche, ¿verdad? Porque, bueno, voy a explicar esto. Cuando se va a trabajar en los barcos, ¿verdad? Con el producto que sacan, todo lo que sacan del mar, las lanchas se amarran, ¿verdad?, al barco, y como el barco va corriendo, la lancha viene detrás, aunque el motor, ¿verdad?, no esté trabajando, pero va amarrada al barco. Hay una persona, cuando hay tempestad, está lloviendo fuerte, siempre se baja una persona, más que todo el piloto, a estar tirando el agua de la lancha, porque si llueve mucho se hunde, ¿verdad?, por el agua, y está tirando el agua. El problema es cuando el viento provoca que se hagan, ¿verdad?, las ondas fuertes, no olas, sino esos movimientos, y esto hace de que cuando sube el barco, cuando va hacia arriba, se afloje el lazo, pero cuando va hacia abajo tiembla. Y si la persona no se agarra bien o no se amarra de la lancha al momento que jala, hermano, puede caer. Y a esa persona eso le pasó, se descuidó y cayó. La gente siguió en el barco y no se dieron cuenta que él no estaba en la lancha. Y se perdió toda la noche. De hecho, dice él, de suerte, yo no considero que haya sido suerte, uno de los terrafornes, nosotros dimos pichingos, pero donde echan la gasolina también cayó, y ahí se pudo, flotó sobre el agua, y anduvo 2 días así. 2 días, hermano. Dice que él veía los peces que se acercaban alrededor, con eso nos morimos del susto. Y lo encontraron vivo. El que no creía en Dios salió agradeciendo a Dios. Aleluya. Que lo haya guardado. Es que ¿quién no le va a agradecer a Dios, hermano? Viendo semejante. Pablo dice, gloria al Señor. Dice que una vez en alta mar, o sea que él tuvo que pasar esta situación también. Pregúnteme, ¿Pablo sabía nadar? Yo dudo que Pablo supiera nadar. Pues no era de los que vivían en las costas, como Pedro, Juan y los hijos de Zebedeo que menciona la Biblia, que eran pescadores, la mayoría de ellos. Pablo recuerde que era un hombre preparado, pasaba más en la ciudad, estudiando, preparándose. Así que fue instruido a los pies de uno de los mejores maestros de ese tiempo, a los pies de Gamaliel. O sea, no tenía tiempo para andar pescando, no era de ese nivel social el apóstol Pablo, pero naufragó y estuvo en esta situación, y Dios lo guardó. Dios lo guardó. Cualquiera lo hubiera pensado otra vez de salir a algún viaje misionero con ese peligro que corrió, pero a él no le importó. Él siguió haciéndolo y lo hacía con gozo, de acuerdo a lo que él describe en sus cartas. Bueno, el versículo 26, en caminos muchas veces, está hablando del peligro, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, así dice, ¿verdad? En peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, de los judíos, peligros de los gentiles, peligros, ¿a dónde? En la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros ante falsos hermanos. O sea que él estuvo rodeado de peligros.
Amén. ¿Qué sigue diciendo el versículo? En trabajo, en fatiga, En muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en fríos y en desnudez. Todo esto lo está mencionando. En desnudez. Ahora, sigue diciendo, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación de todas las iglesias, que no solamente era el peligro, sino la preocupación de todas las iglesias, que todas las iglesias se mantuvieran en el camino y en la doctrina. Se preocupaba de tal manera que en ciertas ocasiones, cuando escuchaba algo que estaba pasando con los ancianos, presbíteros, como se le encuentra en la Biblia, con los pastores que quedaban encargados de las iglesias, bueno, de repente le dice a Tito: ven a este lugar, aquí te voy a dejar este lugar y quiero que me corrijas todos estos problemas que están pasando, como lo hace con Timoteo también, que por esta causa le dice a uno de ellos: te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente, y que todo aquel que anhela al predicar o estar a cargo de la obra, y comienza una lista, hermano, de requisitos. Corrige esto. ¿Por qué? Porque se preocupaba por la obra del Señor. Amén, hermanos. ¿Quién era este? Bueno, Pablo. ¿Y quién era Pablo? Era aquel que sufría con gozo. Y hemos mencionado todo esto, y quizás pudiéramos decir cuál es la moraleja de todo lo que hemos dicho. Bueno, aprender de que sí se puede sufrir con gozo. Sí se puede padecer por Cristo y al mismo tiempo alabar su nombre. Sí se puede sufrir por Él y al mismo tiempo seguir adelante. Sí se puede estar sufriendo y poder decir: nadie me va a detener en este avance en la obra del Señor. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? Gloria al Señor. Le invito a poner sobre sus pies. Le damos gracias al Señor por su amor y su misericordia. Gloria a Dios. Si alguien quiere reconciliarse con el Señor o recibir a Cristo por primera vez en su vida, ahora es el momento. Le invitamos a pasar al frente para que oremos todos. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Si no lo hay, vamos a orar y vamos a quedar despedidos. Padre, muchas gracias, Dios amado. Gracias, Padre Santo. Gracias, Dios amado, por este momento, por este tiempo. Muchas gracias, Padre Celestial.